Cada vez falta menos para que las y los colombianos asistan a las urnas y participen en las elecciones al Congreso de la República y en las elecciones para elegir presidente y vicepresidente. El 2026 será un año de una cargada agenda electoral y por eso en Noticias Caracol le contamos todo lo que debe saber sobre estas jornadas. Aquí las respuestas a algunas de las dudas más frecuentes según datos de Google Trends. Primero, algunas fechas que usted debe tener presentes sobre estas elecciones. El ciclo electoral del 2026 se perfila como uno de los más movidos, pues habrá 4 fechas de votaciones nacionales. Las reglas y los pasos de estas jornadas las estableció la Registraduría Nacional. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Colombia y cuáles son las fechas claves? En marzo de 2025, la Registraduría Nacional publicó el calendario electoral para el ciclo del 2026. Este documento establece todas las fechas del proceso electoral y los plazos y las reglas para que éste se cumpla. De ahí que sea una herramienta fundamental para que la ciudadanía, los medios de comunicación, las autoridades e incluso los candidatos y los partidos políticos le hagan un seguimiento al proceso electoral. En Colombia, para presidencia de la República, cerca del 45% de las personas del censo electoral no salen a votar. Y en el caso del Congreso de la República, algo así como el 52% de los colombianos y colombianas que están en el censo tampoco lo hacen. Es decir, la mitad de los colombianos no eligen, por ejemplo, a su Congreso de la República. Luego, tenemos que trabajar con total determinación para derrotar la abstención y hacer que los colombianos se animen a tomar decisiones y hagan ejercicio de ese derecho. El calendario electoral establece estas 4 fechas claves. La primera es el 26 de octubre del 2025, cuando tendrán lugar las consultas internas. Estas son, por llamarlas de alguna forma, las elecciones primarias, en las que los partidos y los movimientos políticos deciden cuestiones internas y definen las primeras candidaturas de cara a las elecciones del 2026. Pero ojo, en estas consultas se pueden preguntar desde cuáles candidatos prefieren los votantes hasta cuestiones internas como cambios de posiciones programáticas o de estatutos. También se pueden poner a consideración el nombre de candidatos para el Congreso de la República. La segunda fecha clave es el 8 de marzo del 2026. En esa fecha son las elecciones al Congreso de la República en las que se eligen 103 curules en el Senado y 183 en la Cámara de Representantes. También se elegirán por última vez las 16 curules adicionales en la Cámara para las circunscripciones especiales de paz que estableció el acuerdo con las extintas FARC. El 8 de marzo del 2026 se llevan a cabo además las consultas interpartidistas, es decir, una nueva ronda de consultas presidenciales entre candidatos de coaliciones y de partidos. Pero a diferencia de las elecciones de octubre del 2025, estas son exclusivas para definir candidatos a la presidencia. La tercera fecha es la primera vuelta presidencial, que será el 31 de mayo del 2026. Para este caso, el camino tiene más etapas. A partir del 31 de mayo del 2025 arranca la inscripción de los comités electorales y desde ahí se surten otros trámites como la revisión de las firmas en el caso de quienes buscan postularse con ese recurso. La campaña presidencial arranca oficialmente el 31 de enero del 2026, 4 meses antes de la fecha de la primera vuelta. En esa fecha se da inicio a la inscripción de los candidatos oficiales de los partidos políticos, así como de quienes alcanzaron las firmas necesarias y de los promotores del voto en blanco. El 13 de marzo del 2026 termina el plazo para la inscripción de candidatos a la presidencia avalados por partidos o respaldados por firmas que son certificadas por la Registraduría Nacional. El 22 de marzo del 2026 se publicará oficialmente la lista de las candidaturas inscritas a la presidencia y desde allí la campaña seguirá su curso y se podrán citar, por ejemplo, a debates entre los candidatos de cara a la primera vuelta, que si bien se llevará a cabo el 31 de mayo del 2026, las urnas se abren en el exterior el 25 de mayo. Luego de todo este camino vendría la cuarta fecha clave, que es la segunda vuelta presidencial,
que se llevaría a cabo el 21 de junio del 2026. La segunda vuelta se llevará a cabo si ninguno de los candidatos obtiene en la primera vuelta el 50% de los votos válidos. En ese caso, los dos candidatos con las votaciones más altas pasan a una nueva ronda y en esta segunda cita electoral se definirá el nombre del próximo presidente de la República y su fórmula vicepresidencial. Para las elecciones de 2026, tenga en cuenta esta otra información clave. Datos de Google Trends muestran que otras dudas muy frecuentes sobre las elecciones tienen relación con los procedimientos y los requisitos a la hora de votar. Aquí aclaramos algunas de ellas. ¿Cómo puede inscribir su cédula para votar? La Registraduría Nacional estableció que a partir del 8 de marzo del 2025 arranca el proceso de inscripción de los ciudadanos para votar en las elecciones del 2026. Ese proceso se extenderá hasta el 8 de enero del 2026, 2 meses antes de los comicios legislativos, como lo establece la ley. Durante este periodo, los ciudadanos pueden cambiar su puesto de votación, ya sea por cambio de lugar de residencia, por haber regresado al país de forma permanente o para quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y no están aún en el censo electoral. El trámite de inscripción se puede adelantar en cualquiera de las más de 1.200 sedes de la registraduría en todo el país de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para hacer ese trámite se debe presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital en su versión física o en un dispositivo móvil. En el exterior se hace de manera permanente en los consulados y hasta 2 meses antes de la elección, también presentando la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital en cualquiera de sus dos versiones o el pasaporte colombiano vigente. Cabe aclarar que este trámite no se puede realizar con la contraseña, el pase de conducción, la libreta militar o la denuncia de la pérdida de documento, ni tampoco con ningún carnet. Sin embargo, tenga en cuenta que la Registraduría Nacional va a adelantar meses antes de las elecciones varias jornadas en todo el país de inscripción de cédulas. Vamos a construir, vamos a constituir, conformar equipos móviles que se van a trasladar a los diferentes rincones de las ciudades de Colombia para acercarse a la ciudadanía, a animarlos a que se inscriban, a que actualicen su domicilio electoral y a que aquellos que cambiaron de domicilio pues puedan inscribirse, ojalá en un lugar que les quede muy cerca de su residencia, de su trabajo, para que no tengan que tomar transporte al momento de ejercer su derecho al voto. Esos equipos estarán por todas las ciudades, en las zonas industriales, en los parques, en los estadios. Es decir, vamos a hacer una gran apertura de acercar al equipo de la registraduría hacia los ciudadanos para que se inscriban y ese 45%, 52% en Senado que no salgan a votar, pues se animen a hacerlo en las próximas elecciones. ¿Cómo puede consultar dónde está ubicado su puesto de votación? Esta información usted la puede consultar en la página web de la Registraduría Nacional. En www.registraduría.gov.co se encuentra disponible de forma permanente el botón Consulte aquí su lugar de votación, en el que usted puede digitar su número de documento de identidad y el sistema le indicará si hace parte o no del censo electoral y en caso de serlo le mostrará cuál es su actual puesto de votación y dónde está ubicado. Tenga en cuenta también que para votar usted debe presentar su cédula de ciudadanía en físico y que no se admiten contraseñas ni otro tipo de documentos para ejercer este derecho. ¿Y cómo consultar si usted es jurado de votación? Los jurados de votación son ciudadanos mayores de 18 años y menores de 60 años con mínimo 10º grado de escolaridad que en representación de la sociedad son seleccionados por la Registraduría Nacional mediante un sorteo aleatorio. Para consultar si usted fue seleccionado, puede acercarse a las sedes de la registraduría en todo el país y consultar las resoluciones de nombramiento de jurados de votación. También puede hacerlo vía digital. Como mecanismo alterno, en la página web de la registraduría, usted puede consultarlo digitando su número de cédula para validar si fue designado como jurado de votación para un proceso electoral en específico. Recuerde que si usted fue seleccionado como jurado de votación y el día de las elecciones no asiste a cumplir con este deber, usted puede recibir una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Tenga en cuenta además que no es lo mismo ser jurado de votación que testigo electoral. Según la registraduría, los testigos electorales son acreditados por los partidos y movimientos políticos
que inscribieron candidatos para las elecciones y no por un sorteo de esa entidad. Recuerde que es importante que usted ejerza su derecho al voto y que lo haga informado. Lo invitamos a que siga el cubrimiento de Noticias Caracol de las elecciones del 2026 a través de todas nuestras plataformas digitales.